Bueno, vamos a ver la unidad 2 ahora. Sí, voy a saber. Antiguo. La introducción del Antiguo Testamento, vimos ya la primera parte, que tiene que ver con la parte geográfica, sociológica y cultural del Antiguo Oriente, del Antiguo y Cercano Oriente. Ya acuérdense que Cercano Oriente no es el Lejano Oriente, que sería toda la parte asiática. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la literatura. Vamos a hacer una comparación de la literatura de esa época y la literatura de la Biblia. Acá tenemos algo para ver, que ya creo que yo algo les he comentado la semana pasada, creo que lo dije. Si no lo dije acá, lo dije en otro lado, en algún lado lo dije, no sé en dónde, pero que es este tema de que los escritos de la Biblia son muy posteriores a los escritos de los otros pueblos que rodean, ¿no? Cuando Israel se propone escribir sus experiencias con Dios, ya los otros pueblos ya tienen una literatura bastante evolucionada, ¿no? O sea, habían dejado esas primeras letras, ya el hombre ya había dejado de escribir de pintar las manos en las cavernas, ¿no? Ya están en una etapa mucho más avanzada. Y aparte tecnológicamente están muy avanzados, ¿no es cierto? Cosa de que Israel no está en esa manera. Ya tenían unos relatos sobre el tema de los dioses y todo, porque es lo que más abarcó la primer parte de la literatura. Por lo tanto van a influir fuertemente, no una influencia así nomás, sino una fuerte influencia sobre lo que Israel cree y lo que Israel va a escribir, ¿no es cierto? Ellos van a empezar a hacer una suerte de sincretismo, ¿no es cierto? El sincretismo es cuando dos religiones se unen y se mezclan, ¿no es cierto? Hay una suerte de mezcla que van a tener a lo largo de todo su caminar, y de hecho el cristianismo tiene exactamente lo mismo, ¿no? Somos producto de una mistura, ¿no es cierto? El cristianismo no se da en el aire, no se dio ayer, sino que es un texto que fue evolucionando con el tiempo y que fue adquiriendo costumbres de acuerdo a la sociedad. El cristianismo no es igual en todos lados, el cristianismo es distinto en otras partes del mundo, ¿no es cierto? El cristianismo que conocemos nosotros es hijo de una iglesia misionera, muy anglosajona, o la otra vertiente es la iglesia católica, pero tampoco la iglesia católica, es la iglesia católica del patronato español, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que la iglesia católica que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros teníamos los reyes católicos tenían el patronato del territorio nuestro, de todo lo que era el virreinato del Río de la Plata, y la otra tenía los portugueses. El patronato portugués también estaba en la parte de Brasil y todo. Por lo tanto, nosotros tenemos una religión católica que es muy diferente al resto de lo que es la iglesia católica en el resto del mundo. Es muy, muy, muy distinta, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Y por ejemplo, en Estados Unidos la religión católica es la religión que más cumple con las escrituras. Distinto a lo que... Y porque cuando una religión se hace oficial, por lo general pasa algo, empieza a haber cristianos nominales. Claro. Que es lo que también pasa acá en las iglesias, ¿no? Al ponerse un poquito de moda ser cristiano, el pueblo se empieza a relajar y comienza este tema de ser nominales. Yo soy cristiano porque mi papá era cristiano y mi abuelo me llevaba. Una vez fui a la campaña de Billy Graham, levanté la mano, yo soy cristiano. Bueno, ese es el gran error, ¿no? Del tema de levantar la mano y todo eso, y de hacer la famosa Pero oración de fe. Entran dentro de los nominales, de los que se llaman Sí. cristianos y no practican, digamos. Sí, claro. Esto de las 4 leyes espirituales y el evangelio explosivo y el tema de la oración de fe le han hecho mucho daño
porque ha relajado a la iglesia y le ha dado una falsa sensación de estar evangelizando, ¿no es cierto? Entonces llenamos un estadio, todos levantan la mano, pasan adelante, hacen la oración de fe, hacen una decisión de fe, lo inscribimos en un papelito y listo, y ahí se acabó todo, y y después la iglesia se empieza como a relajar, y entonces es un evangelismo mucho más fácil, ¿no es cierto? Hacemos igual que los católicos cuando bautizan a los chicos. Y claro, te lo anotan en este católico para siempre, ¿no? Así. Y bueno, entonces, así que podemos reconocer aún en nuestro tiempo las influencias que tiene el resto del mundo con esta revelación progresiva de la que hablábamos el otro día. Sabemos que la escritura comenzó en Sumeria aproximadamente en el año 3000 a.C., ya lo habíamos visto la semana pasada esto, ¿no? Y que la escritura en Israel apareció recién en el año 1500. Ahí es cuando empiezan los sucesos, no empieza la escritura todavía, empiezan los sucesos. Israel va a escribir recién después que salga de Egipto, va a empezar a escribir y ahí van a aparecer 2 libros nada más, ¿no? El Levítico y el Deuteronomio, después los otros libros y números, que es más adelante cuando se hacen los censos. Pero, por ejemplo, Génesis y Éxodo son libros que van a aparecer muy posteriormente, claro, ¿no es cierto? Van a aparecer en la época del exilio, por ahí, ¿no? Se van a escribir en Babilonia, recién. Pero no entiendo eso, ¿cómo se van a escribir en Babilonia? Sí. ¿No dice que era por revelación, por transferencia oral? Claro. ¿Que Moisés lo recibió? Sí, pero sigue transmitiéndose. Escrito, vos decís, van a aparecer en Babilonia. Se van a empezar a juntar todos recién cuando Israel está en el exilio. Después de Salomón, después de que va todo Israel al exilio, sí. Ahí van a aparecer los escritos, por ejemplo, del Génesis. Escrito, o sea, gráficamente. Sí. Mientras tanto era transferencia oral. Mientras tanto está esa historia ahí dando vueltas, pero no está plasmada, ¿no es cierto? Sí, ahora entiendo. Se empiezan a juntar, o sea, casi todo el Génesis se puede leer a través de los Salmos. Porque en los Salmos está escrito lo del tema de este Dios que salva, este Dios que es creador. Claro. Esas cosas están en los Salmos, en la mayoría de los Salmos. Y todos esos Salmos se dan durante el reinado de David y Salomón, sí. Un poquitito más, no mucho más. El tiempo que duró el tiempo que hubo dinero para mantener realmente una clase de dirigentes y una clase de escribas para que escriban. Claro. ¿No es cierto? Ahí se dan. O sea, mientras tanto son canciones, que de paso, de lo único que tenemos certeza como música, ¿no? De la antigüedad, es de los Salmos. No podemos saber cómo se escuchaban las canciones griegas. No podemos saber cómo se escuchaban, las canciones de Babilonia o esas canciones, porque no había notación musical. La notación musical es muy reciente. Tiene unos 400 años las primeras anotaciones musicales. Pero los salmos se cantaron siempre en Israel y siempre se cantaron igual. Porque nunca ni siquiera se cambió el idioma, ¿no es cierto?, para cantarlos. Entonces sabemos cómo suenan. Lo primero para lo cual se utiliza la escritura es para anotaciones comunes de comercio y todo eso, pero después se va a utilizar prácticamente siempre con un sentido religioso, con un sentido de explorar esas experiencias religiosas, ¿no? Y para contar la historia de los mitos y las leyendas de los pueblos, por ejemplo, como los sumerios, como los babilonios y todos esos. Ahora, cuando ellos escriben, cuando los pueblos de alrededor escriben, lo hacen más que nada para legitimarle y explicar cómo habían surgido esos dioses que ellos tenían, ¿no? Ahí lo vamos a ver en la segunda parte del capítulo 1, está los dioses y el culto, ¿no es cierto? Y van a aparecer los dioses más antiguos de todo, que son los dioses como Marduk, y bueno, más adelante va a aparecer Baal, pero Timat,
Marduk y otros dioses, Leviatán y todo eso, no pertenecen a las costumbres bíblicas, sino que van a pertenecer al reino de Babilonia. Por ejemplo, todas esas imágenes no pertenecen a... De hecho, en el Génesis no se cuenta la historia de Leviatán, ¿no es cierto? No se cuenta esa historia. Esa historia aparece recién en los Salmos, aparece en Job, por ahí. Y ahí es donde se ve la influencia cultural. Claro. En esos términos. Claro, directamente la Biblia lo que dice son los grandes monstruos marinos. Sí. Y uno piensa en las ballenas. Sí. Pero más no, grandes que conocemos. pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con estos monstruos marinos que aparecen en las otras culturas y que lo que se le quiere quitar es el tema de la deidad, ¿no es cierto? Es por eso que se considera que Job es el libro más Antiguo de todo, escrito, sí. ¿no? Sí, Job no le pertenece tampoco a la literatura judía. Pertenece a otra literatura y se toma la historia y hay un montón de cosas que uno no las entiende, ¿viste? ¿Por qué están ahí? En verdad Job surge como una respuesta también, se toma ese libro que es mucho más antiguo, pero se toma... Claro, porque el tema es cómo hacemos para si leemos Deuteronomio, ¿no es cierto? Y Deuteronomio dice que el que hace las cosas bien, le va siempre bien. Sí. Y al justo, ¿viste? Dios lo prospera, Dios esto. ¿Cómo hacemos para que...? Bueno, y ahí aparecen los... Al que hace bien le va mal. Claro, entonces ahí aparece la historia de Job. Claro. La historia de Job, que es una historia posiblemente mucho más antigua y que ni siquiera pertenezca a los judíos, o sí puede pertenecer a los cananitas, ¿no? A los primeros, a los arameos. Claro. O sea, nosotros decimos judíos, sí, pero judíos es de Israel hacia adelante. Claro. Desde Jacob para adelante. Pero de Jacob para atrás son arameos. Son arameos. Y cuando habla de arameos, habla de todos los pueblos de Arán, ¿no es cierto? De los que salieron de ahí. De toda esa media luna de las tierras fértiles que recién hablábamos, estaba todo ahí. Eran todos pueblos nómades que iban cambiando y había varias ciudades, esas pequeñas ciudades-estado que no estaban unidas entre sí, sino que cada una tenía sus propias creencias, su propio sistema de gobierno, sus propias creencias, religiones y todo. Entonces ahí es donde se va a desarrollar. Cada uno trae sus propios dioses a Israel, ¿no es cierto? Y vemos cómo esos dioses tienen que ir siendo sacados de a poco por Dios. No lo saca de un día para otro. O no lo sacó nunca, tampoco. ¿O no? El miércoles pasado. Claro. De la naturaleza y todo eso. Claro, son esas religiones naturales que no son históricas, sino que son naturales y que está en la luna, en el sol, en los árboles, en los ríos, esas cosas. Todo lo que no se podía controlar, todo lo que el hombre no podía controlar, para él era para hacer una superstición de eso. O sea, no puedo controlar el crecimiento de los ríos, listo. El río es un dios, porque yo no lo puedo controlar. Todo aquello que el hombre no controla es un dios. El crecimiento de los árboles. Vos tenés un año de mala cosecha, chao, fuiste. Entonces había que ofrecerle un sacrificio al dios para calmarlo y era un poco así. Y así también Israel, después vemos un montón de veces que Israel quiere tratar de esa manera a Dios. Puede ser eso también que lleva a la conclusión de que todo hombre tiene un sentido innato de Dios. De religiosidad tiene un sentido innato de la religión. No de Dios. Sí, tiene una devoción, Que hay algo superior. Claro. Sí. Porque todas esas creencias... Porque hay cosas que no se pueden controlar y todo eso que sale de mi alcance, todas esas cosas se convierten en Dios. Todo eso tiene que estar controlado por alguien superior. Lo primero es la oscuridad, ¿no es cierto? El tema de la oscuridad. Para la oscuridad es el fuego, ¿viste? Era algo que no se... ¿Puedo contar un chiste? Sí, dale. Hoy recibí por WhatsApp. Cuando era pequeño... Carnal, la hermana... Cuando era pequeño le tenía miedo a la oscuridad.
pero ahora le tengo miedo a la luz. Sí, a la boleta. Bueno, todas esas cosas que no controlamos, esas cosas hacen que uno busque una respuesta más allá, ¿no? El tema de la muerte. El tema de la muerte. O sea, hoy, porque uno está en una era del conocimiento, la era de donde todo está al alcance de la mano. Pero ustedes fíjense, vivir en el medio del campo, una familia por acá, una familia son 20, por ejemplo, ¿no? Entonces somos estos 20 que salimos a cazar, las mujeres son recolectoras, andan por ahí dando vueltas, y de repente, ¡puc!, cae uno muerto. ¿Y por qué se murió? Porque uno estaría acostumbrado a ver que cuando viene otro de otra tribu y le pega un palazo, un garrotazo, se muere. Claro. Pero ese que se muere así, sin más, ¿no? ¿Qué pasó? Y se le fue algo de adentro, una energía, algo, ¿viste? Y ahí viene ese tema y realmente... O algo más grande de arriba lo tocó. La religiosidad nace cuando el hombre se da cuenta que se muere. Ese es el primer sentido de religiosidad del hombre. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Qué pasó? Porque no es como un perro. No. Pero más allá, que después lo vamos a ver, que en Génesis que tenemos exactamente el mismo espíritu que los animales. Somos todos Nepesh Hayá. Todos somos Nepesh Hayás. Dios nos creó a todos iguales. Nepesh Hayá, que somos seres vivientes. Bueno, sí. Bueno. Pero sopló aliento de vida, de su espíritu en nosotros. Según el texto sacerdotal. Pero según el otro texto, Dios creó todo. Está bien. Pero ¿Qué otro texto? Tenemos dos relatos de creación. Pero es la semana que viene. Primer relato de creación, Dios creador del universo. Y después empieza de vuelta el relato de creación. Empieza de vuelta. Y ahí es un Dios más personal. Fíjate que en la primera Primero crea el universo. Crea todo el universo. Hay todo un texto. Empieza a crear al hombre. Hay todo un texto, al principio, donde crea al hombre y a la mujer. Pero después cuenta la historia de cómo se creó, y es ahí donde aparece también el tema y en el séptimo día Dios descansó. claro. ¿Por qué ese texto se dice que es sacerdotal? Y no es un texto eloísta. O sea, de lo más que no es tanto un texto universalista, como es el primer texto, ¿no es cierto? Cuando Israel empieza a escribir estos textos, ¿no? Estos textos que pueden aparecer ahí con Levítico, con Números, o cualquier texto en verdad, porque no tenemos una noción exacta de cómo fueron relatados los textos. Sabemos más o menos qué texto viene adelante del otro, pero tenemos textos que incluso se superponen. Sí. En fechas, ¿no es cierto? Hay textos que se superponen, por ejemplo, Crónicas y Reyes son dos libros que se van a superponer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son la misma historia vista desde dos miradas diferentes, nada más, ¿no es cierto? Una es el reino del sur, el otra el reino del norte, y eso es nada más, pero son dos historias, incluso tienen los nombres cambiados, algunos reyes, porque algunos lo han escrito en hebreo y otros los han escrito en griego, ¿no es cierto? Ya con el pueblo fuera. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos nos vamos a hacer tres preguntas en esto, ¿no? ¿Por qué escribió Israel? La primera. ¿Por qué escribió Israel? ¿Y por qué escribió Israel? Se puede decir que Dios, el pueblo de Israel escribió porque está convencido que se ha encontrado con Dios en la historia de su pueblo. Hay un encuentro con Dios en la historia, ¿no es cierto? No son esos dioses que están totalmente aparte, sino que es un Dios que se está metiendo en la historia, que es el primer Dios que va a aparecer en los escritos. Después va a aparecer el otro Dios, el Dios anterior, el Dios creador, y todo eso que se va a ir metiendo después en la historia. Pero Israel va a empezar a escribir a través de un evento, que ese evento es el Éxodo. A partir de ese evento tan grande de la salida de Egipto, ahí se encuentra con Dios. Claro. Porque hasta ese momento Dios es un Dios más, y es el Dios de nuestros padres. Sí. Ni más ni menos. Los israelitas que salen del Éxodo, que salen de Egipto,
son egipcios. Claro. Son hebreos que son 400 egipcios. años. 400 años. Claro, que salen de ahí y salen con los dioses de los egipcios. Ah, Y van a tener un montón de costumbres, ¿no es cierto? Y que Dios las va a utilizar. No les dice, ay, no, anatema, aleluya, y lo saca. No, los utiliza. O sea, por ejemplo, la serpiente de bronce. Claro, eso era... Pues fíjate, la serpiente es un animal divinizado en todas las culturas, ¿no es cierto? Y en Egipto más también. Fíjense que el símbolo del faraón es la serpiente, Claro. sí. ¿no es cierto? Que llevaban Acá eso arriba. acá arriba. Y Dios va a hacer que se haga una serpiente de bronce. Que era Claro, lo que porque sabía era lo que más Moisés. Que era lo que sabía Era Moisés, que era lo que sabía sabían Moisés. ellos. Lo que Si le le habían hubieran enseñado. hecho una liebre, difícil que... No conocía lo que era, ¿eh? No conocía lo que era la liebre, ahí en el medio del desierto, ¿qué liebre van a encontrar? Ahí se nota bien la influencia de la cultura en esa, Claro. ¿no? Ahora- En esas cosas y en un montón de cosas. No, bueno, digo para nosotros que recién empezamos. Israel hasta bien llegado el Nuevo Testamento y todo, Israel sigue manteniendo los lugares altos, Sí, sigue sí. manteniendo las ofrendas a los árboles, sigue manteniendo una divinidad femenina. ¿Pero por qué? Porque en una cultura totalmente ultra machista como la de Israel, Dios es masculino. Sí. Pero en verdad Dios no tiene sexo. No, pero algunos dijeron que Dios es mujer. No diga eso ahora porque los feminazis ahora. Oh. No, es que Dios no tiene sexo. No tiene sexo. No. No ¿Por tiene qué? sexo. En una cultura patriarcal, obviamente, vamos a decir que es el padre, porque el padre es el que provee todo. Ah, Pero en una cultura matriarcal, Dios hubiera sido mujer. ah. Pero no tiene sexo, en verdad. No es ni No. varón ni mujer. Porque esa no es parte de la Procrear. No, porque no es parte de la sexualidad no es una parte de la divinidad, no es Claro, parte de claro. Dios. ¿No es cierto? No hay sexos en Dios. Ah. No hay procreación, no hay nada. Él subsiste porque subsiste. No hay. Y no es parte de lo que le delega al hombre cuando dice que somos creados a imagen y semejanza. Imagen y semejanza es la parte moral. Claro. La parte moral y la parte comunicativa. El hombre es un ser capaz y lo volitivo, ¿no? La voluntad. Uno puede ejercer voluntad, puede pensar y puede aparte comunicarse con Dios y aparte tiene un sentido moral, tiene un sentimiento moral, ¿no es cierto? De que hay cosas que están bien y cosas que están mal, que es lo que es el fruto del árbol de la sabiduría, ¿no? Ahora sé que esto está bien y esto está mal. Pero lo que no me fue dado, que en cambio Dios sí lo posee, es el hacer siempre el bien. Ah, Claro, claro. El no tentarse con el mal. Dios ni tienta ni puede ser tentado. Entonces Él sabe lo que es el bien y el mal, pero puede ejercer solamente una parte. Hay que ver también para Dios qué es el bien y qué es el mal. esta pregunta de por qué escribió Israel, Sí, y yo le puse acá, porque está convencido que tuvo un encuentro con Dios, ¿no? En el Éxodo, como vos decís. Puede ser que esto sea lo que empieza a marcar la diferencia con los otros dioses que andaban pululando por ahí, que a partir del hecho, como pasa con nosotros, ¿no? Creo que lo que más pesa, la experiencia. claro, es transmitirle al otro lo que me pasaba a mí cuando no conocía a Dios, y desde que conocí a Dios cambió rotundamente. Sí, a partir de ese evento Dios cambia para Israel. Deja de ser uno más y pasa a ser el Dios que salva. ¿Para Israel o también es lo que nos va marcando que Él es el Dios verdadero? No sé si está bien la pregunta. No, porque hasta ese momento Israel cree que hay otros dioses. Ah, sigue creyendo. Sí, A claro. pesar de la Y pero manifestación. vos fijate los textos en los cuales Dios se pelea con otros dioses. Hay peleas de dioses. Cuando el arca es llevada a la casa esta de... De los... Sí, sí. Sí, que ponen el arca y la ponen en el santuario junto con el dios, creo que es Dagón. Sí, ¿No es cierto? Creo que Dagón, ¿no? El dios al que se pone. sí. Y Que ahí... ponen. ahí Y que aparece tumbado, ¿no sé? ¿Se acuerdan de sin eso? cabeza. Sin cabeza, no, el partido Sí, a la mitad, ¿no? Fíjense que ahí hay guerra de dioses, porque aquel que conquistaba un pueblo conquistaba a sus dioses también. Claro. Entonces esos dioses no era que los decía, ay, este dios no sirve, no,
se lo agarraban para ellos. Claro. Se lo agarraban para ellos. En cambio, Lo lo tenían que... como divinidad también. Claro, Yahvé pasa a ser otra divinidad. El tema es que Yahvé es único. Y Yahvé es el único Dios que no se puede domesticar. Porque todos los demás se domestican. Sí. Se hacen domésticos. Se meten adentro de casa y yo los manejo. Claro. Yo manejo a Dios. De Claro. acuerdo a lo que yo hago, Dios se mueve. Pero Yahvé es un Dios que no se va a ajustar a ninguna naturaleza humana. Hay una voluntad propia. Yahvé, por eso dice, yo soy el que soy. ¿Qué me preguntas el nombre? Moisés se lo pregunta de atorrante. Claro. Se lo pregunta, ¿por qué? Porque si vos tenías el nombre de la divinidad, lo podías manejar. Fíjense que en algunas películas esas de terror, las películas esas como las de los duendes, las de los genios, si vos sabés el nombre del genio, Sí. vos lo podés manejar. Vos le podés pedir 3 deseos, 4, 5, o lo podés manejar, lo podés obligar a hacer lo que quiera. Entonces Moisés lo primero que le pregunta, ¿y cómo es tu nombre? ¿Cómo? Dime ahora tu nombre. Sí, bueno, yo soy el que soy. No me podés manejar. Ah. Yo soy el que soy. Decirle así, yo soy Sí. el que soy. Listo. Sí, que tampoco es yo soy el que soy. Es más, yo soy el que estoy. El que está. Es el Dios que El que está. estoy. Que está. No el que es. Porque Claro. es marca una lejanía. Puede marcar una lejanía. Pero yo soy el que estoy. El que está ahí. Es el que llena todo. Es el Dios que llena todo, ¿no? Es interesante que ese texto es un poquito traído así medio de los pelos. Yo soy el que soy. Sí. Jehová, Yahvé. Ninguno sabe el nombre de Dios. No. No se sabe cuál es el Le nombre de Dios. ponemos porque- un nombre para Ahora, poder Llamarlo. llamarlo. Jehová Oh. Sama, dice Ezequiel. Ya tiene un montón de nombres. Tiene un montón de nombres. El Señor está aquí. Jehová No, Rafa, es verdad que Jehová no, no. Jireh, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Jehová un montón. Pero ¿Es verdad que Jehová tiene Sama. más de 101 nombres? ¿Eh? Sí, eso es más cabalístico. Escuché así, ¿no? Eso de la Kabbalah que dice que si uno aprende los 101 nombres de Dios, lo maneja. Haciendo Pero así no, la misma pero no que se Dios. maneja. No, Dios es un Dios ingobernable. A mí me encanta la película Narnia cuando termina la número 1, ¿no? No, yo no la vi. ¿Cuál? Narnia. Ah, Narnia, Las aventuras del Narnia, ¿no? Sí, las crónicas de Narnia. Las crónicas. El león, el ropero, y la bruja, el león y el ropero. El león, la bruja y el ropero. El león, la bruja y el ropero. ¿Cómo pueden entender eso? Yo no lo entiendo eso. No, a mí No lo no me- entiendo. a mí no me Lo vi gusta. una vez así nomás. Porque lo que pasa es que es mucho más interesante leer el libro que mirar la película. La película Claro, yo a mí no me- es bastante traída a los pelos porque tiene que agregar cosas. Pero en verdad, cuando Lewis escribe ese libro, lo escribe para explicar la historia de la salvación a los chicos. Pero se entiende en el libro la... Sí, claro. Ah, porque la película no la entiendo ni a par. Ahora vi muy por arriba. Aslan, que es el león, Sí. representa a Jesucristo, porque Aslan termina muriendo, lo terminan sacrificando y Aslan resucita después. Ah, Y Aslan se va, cuando termina la película se va. Y entonces hay una conversación ahí entre los chicos y todo, y dicen, ¿por qué se va Aslan? Porque Aslan no es un león que se pueda domesticar. Ah, mira. Deuteronomio 5, 6 y 7, ese va a ser el comienzo de la historia, de la historia. Y en las preguntas quedamos acá nada más. ¿Eh? En las preguntas quedamos acá, que dijiste que eran 3 y una... No, estamos viendo la primera, estamos con ¿por qué escribió Israel? Deuteronomio 5. 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Ahí tienen la respuesta de por qué escribe Israel. Sí, pero ¿sabes qué? Ahora con esto que vos estás enseñándonos, Yo soy Jehová, tu Dios, yo soy Yahvé, tu Dios, o Yahweh, mejor todavía, pues Yahweh. Yahweh, tu Dios, que te saqué de Egipto, de tierra de servidumbre, y ahí empieza el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. claro, pero yo pensaba, cuando se lo llevan cautivo al reino del norte y al reino del sur, Sí. porque ellos andaban atrás de otros dioses, pero Claro. era común andar atrás de otros dioses, por lo que dice Sergio. Era común, pero Dios a partir de esas cosas sigue hablando a Israel. Dijimos que Dios se va revelando de a poco con el ser humano a través de la historia
Y lo va haciendo de a poco, a medida que el hombre lo puede ir entendiendo. La revelación final es Jesucristo. Pero Dios empieza a revelarse y va tratando con el hombre de distintas maneras. Por eso Hebreos arranca diciendo lo que dice. Dios, Hebreos habiendo hablado muchas hablado. veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Claro. Fíjense, y cuando hablamos de profeta hablamos de Moisés también, porque para los judíos Moisés es un profeta, es uno de los profetas. Ellos van a... entonces, Israel escribe porque Dios salva, porque Dios hizo algo en la historia de Israel, por eso escribe de Israel. Esa es la razón que tenían ellos para escribir. A través de esa relación, de esas acciones salvíficas que hace Dios con el pueblo de Israel una y otra vez, fíjense cuántas veces lo saca Israel de los peligros y Israel se pone cabeza dura. Dios hay como algo cíclico, ¿no?, en el hombre, que hay una cosa de que Dios lo bendice mucho y cuando está allá arriba se olvida de Dios otra vez y empieza otra vez hasta que son siempre es un rey bueno, dos malos, un rey bueno, dos malos. En los jueces, ¿no? También Claro, en los jueces también se da lo mismo. Dios tiene que levantar en el medio del pueblo un juez para que nuevamente atraiga al pueblo y lo traiga de vuelta a sus orígenes, a las raíces, que en verdad no está haciendo nunca nada muy raro, muy extraño, siempre hace lo mismo. Siempre cuando se vuelve a las fuentes, cuando se vuelve a las raíces de Dios y todo, ahí se empieza a andar bien de vuelta, ¿no? Dice, cuando esté muy perdido todo, pregunta por las sendas antiguas, ¿no es cierto? Porque ese es el camino, no porque todo lo pasado fue mejor, sino porque a veces las cosas simples, volver nuevamente a empezar es lo que va a marcar la diferencia. Y este es uno de esos momentos, por ejemplo, estamos viviendo un momento en el cual estamos así de vuelta, ¿no? Cuando nace la Reforma, nace de vuelta en el medio de un tiempo donde se predicaba cualquier cosa, donde nada interesaba, y entonces se vuelve a lo básico, se vuelve nuevamente a lo cristológico, a poner a Jesús en el centro, a poner las Sagradas Escrituras en el centro, a poner todas esas, la salvación, la gracia, se vuelve nuevamente a eso. Y después se relaja. Claro, pero después se relajó la iglesia y todo, y pasó lo que les decía yo, que pasa con Tommy Hicks, con las primeras grandes campañas mundiales, se hace este tema de levantar la mano, pasar al frente, la oración de fe, las 4 leyes espirituales, todo listo, chao. Y la iglesia se relajó. ¿Por qué? Porque ese es el modo de evangelizar. Ese nunca fue el modo de evangelizar en ningún lado. El modo de evangelizar era, la gente se contagiaba del espíritu que tenían los cristianos. Sí, no se salía ni siquiera a la puerta. Spurgeon no salía a la puerta de la iglesia. Pasaban, la gente se sentaba y no aceptaba a Dios, no hacía la oración de fe, no decía nada. Empezaba a concurrir. Concurría y escuchaba, y un día le decía, pastor, ¿me bautiza? ¿Cuánto hace que venís vos? No es que le llevábamos la ficha de miembro y hacíamos el tema de la membresía y todo eso. No se conocía todas esas cosas. Y así va pasando el tiempo, la gente se bautizaba y no se le preguntaba, pero vos hiciste el cursito hiciste el otro. No, la gente iba, participaba. Pero incluso hace un par de años atrás, porque yo me acuerdo cuando iba a la iglesia que era chica pentecostal, y pasaron 2 meses y se bautizó, no es que hizo un curso como hice yo y todo el bautismo y todo. Y bueno, igual después las costumbres, ¿no? La pollera larga, el velo en la cabeza, si no entrabas a la iglesia porque eras del mundo, te miraban raro, nada de pintura, nada. Claro. Porque el mundo evolucionó y uno se iba quedando atrás. Entonces, es todo lo que está pasando ahora. Nos estamos amoldando al mundo, no que el mundo se amolde a nosotros. Así es. Como Y bueno, pero es lo que nos está contando Sergio, que porque pasa va a llegar con un momento en Hasta que que Dios otra vez va a hacer otra vez algo y ahí... Por eso, Sergio, que uno a veces escucha como que la iglesia cristiana en este mismo momento está dormida. Y dicen que lo que tiene que venir son persecuciones para que nos avive. No sé si tienen que venir persecuciones precisamente por un avivamiento, pero el avivamiento yo sé que no empieza por el tema de los milagros y todo eso.
o por la convicción de pecado. Sí, por lo general viene por una convicción de pecado y viene por un arrepentirse de la iglesia, y de empezar a caminar con Dios y empezar a volver nuevamente a nuestras las raíces. Volver nuevamente a beber de la Biblia, a no beber en otras fuentes, ¿no? Como dice creo que es Jeremías, que dice, no, construyeron cisternas propias, rotas, que no contienen el agua, ¿no es cierto? Ustedes crean su propia cisterna en vez de ir a la fuente de agua viva, ¿no es cierto? Y así es como la iglesia se empieza a perder. Volver a la fuente no se refiere a la Biblia. Justamente, algunos creen a la senda antigua de, bueno, cantamos música vieja, no vestimos como antes, entonces, algunos creen así, por eso es que viene el tema de las polleras, de las uñas, de esas cosas, ¿no? Estamos en la senda antigua, dicen, ¿no? Pero no se refiere a eso, se refiere a la fuente que es los principios bíblicos. Anda a lo básico, nuevamente, cuando no sabe cuando ya está tan perdido que ya no sabe qué predicar el domingo, ¿viste? Empezá por lo básico. Empecemos de vuelta. Cuando ya no sabés qué disparate más hacer desde el púlpito, ¿viste? Vuelvan a lo básico. Cuando no sabés, ¿viste? Decís, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, predicar. Bueno, lo que también ¿por qué va a escribir Israel? Porque Israel quiere comunicar esa relación, una relación muy compleja, muy difícil de explicar entre lo sagrado y lo humano, ¿no es cierto? Entre esta cosa que tiene y quiere contar, a veces en forma muy humilde, ¿no es cierto? Es este conocimiento que va teniendo de Dios. Israel está a su vez escribiendo a través de letras humanas sobre un Dios que no entiende, que no comprende y que nosotros no comprendemos hoy tampoco, Por eso a veces no son válidas los testimonios nuestros de esos encuentros con el Señor muy íntimos. No son válidos a la hora de ponerlos como una revelación o como que hay algo que para que alguien le va a hacer bien. No sé si le hace bien contar las experiencias personales con Dios. Porque son experiencias únicas, porque Dios trata con todos sus hijos de manera distinta y por eso uno no tiene que jamás alejarse de predicar la Biblia. Si vos estás más de 4 o 5 frases sin volver a la Biblia y ya estás charlando, ¿viste? Estás guitarreando. Claro, uno se tiene que centrar en el texto y tiene que estar ahí arriba del texto y eso es lo que tiene que comunicar. Mi experiencia, y yo, no hay que ser muy autorreferencial con el tema de la Biblia, ¿viste? La Biblia es la que va marcando el ritmo. A veces el texto es solamente un pretexto, ¿no? O es algo como para decir, bueno, abrí la Biblia, tenía algo que ver el texto con lo que yo dije, pero en verdad lo que vos dijiste no salió de acá, salió de tu experiencia. Después dijiste, a ver con qué texto le voy a poner, pero el proceso de cómo armar un mensaje es todo lo contrario. Lo primero que se elige es el texto, no lo que voy a predicar. Tengo que ver a ver qué texto y qué puedo extraer de ese texto, ¿no es cierto? Uno no va con la idea. Hay textos que me van marcando en la semana y esos son los textos que voy a predicar. O me voy enganchando con el mensaje anterior, pero voy trabajando sobre el texto. Siempre se trabaja sobre el texto. Claro, de ahí es que se manipula la Biblia a conveniencia de uno. Claro. O sea, quiero hablar del dinero. Entonces ella busca versículos del dinero. Claro, lamentablemente con la concordancia y después cuando salió la compubiblia y todas esas cosas, ya se terminaron los predicadores de oficio. O sea, el predicador que tiene oficio de predicador, que se puede parar delante de un púlpito y agarrar una Biblia y hacerte un mensaje en 10 minutos. Claro. ¿Por qué? Porque el tipo estuvo con la Biblia. No, pero acá dice, quiero hablar sobre la prosperidad, como dice Martín.
A ver, voy a poner dinero, ¿no? En la Biblia pongo ahí dinero, buscar, todas las partes que aparece dinero. Por eso también, que es algo que se ve en este tiempo, llevar el mensaje, la palabra, no es para cualquiera, creo yo. Porque Todos los cristianos tendríamos que estar capacitados como para... Claro, claro. Porque una Biblia tenemos todo a mano. Mi Biblia tiene 66 libros igual que la de cualquiera. Sí, pero digo, no todas las personas tienen el llamado a la enseñanza, No, a obviamente. predicar la No. palabra. No. Porque tenemos la idea de que el predicador es el que está de traje y corbata delante de un escenario, en un púlpito, ¿no? Con un micrófono, y capaz que tenemos esa idea de que no todos vamos a ser esa clase de predicador. Pero como dice Sergio, de verdad, todos tenemos que predicar de distintas formas, predicamos la palabra de Llevar Dios. la palabra. No, llevar pero la digo, palabra. una cosa es, de hecho es un mandato, ¿no? Que vayamos, Claro, y por que lo todo. hagamos, pero Pero- hablo de lo que es la predicación en sí, o el compartir un mensaje. No sé si se entiende lo que digo. Vos querés decir que supongamos el predicador desde arriba te puede Como hacer que hoy cualquier persona salvar puede- o no te puede salvar. como que hoy cualquier persona predica, lleva la palabra. Pero bueno, No, la no. Biblia dice que va a haber falsos profetas y maestros y todo Claro, eso. O sea, claro. es verdad. El que predique la verdad, o sea, el centro de que es Jesucristo, la esencia, no cualquiera lo predica. O sea, hay maestros y predicadores por todos lados, ¿no? Hay muchos. Y creo, en lo personal, yo creo que cada uno también tiene su personalidad predicando. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí. Ese- Lo que pasa es que un falso mensaje lleva una falsa fe. Y una falsa fe no salva. Por eso, claro. Si vos predicas cualquier cosa, vos predicas, no sé, no, porque Dios te da una 4x4, te va a dar mansión, y esto y el otro, bueno, vos te acercás a ese Dios, con tu necesidad y con tu propia, que en verdad no está haciendo nada. ¿Qué arrepentimiento te está llevando? Ninguno. Ninguno. Te Por está eso. dando lo que te gusta, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero. Claro, lo que Exactamente, vos querés eso es lo que quiero. escuchar, me gusta. Claro, eso me gusta. Y ahí tenés tenés gente que se entrega a Dios, se bautiza y todo, pero ¿por qué? Porque cree en ese Dios. Claro. Pero ese Dios no salva. Pero ese mensaje no salvó, no salva a nadie. A ver. Bueno, vamos a seguir acá con este tema. Ah, sí. Sí. Sí, y todos los profetas del Antiguo, todos los falsos, lo que llaman falsos profetas en el Antiguo Testamento, todos agarraban, Claro. predicaban por Predicaron para el oído. y el pueblo de Israel se perdía hasta que aparecía un profeta. ¿Puedo añadir algo cortito nomás? Sí, el texto tiene que reinar sobre el mensaje, no Totalmente. Ah, ya. no tiene que haber una elocuencia o uno, igual esto nos ha pasado a todos los que predicábamos y todo. Uno empieza imitando a la gente que admira. Uno al principio predicaba igual que el pastor, ¿viste? Todos predicamos igual que alguno, que escuchamos y todo, hasta que encontrás tu propia voz. En algún momento encontrás tu propia voz. Empezás a encontrar y ahí es donde vos te sentís cómodo. Ahí vos donde te empezás a soltar, que vos decís, bueno, yo estoy predicando porque ya tengo mi propia voz ahora. Ahora sí. Pero eso se va dando con el tiempo, con experiencia. Un predicador no se hace un día para el otro. Un predicador lleva mucho trabajo hacerlo y nunca terminas de aprender. Siempre hay algo nuevo. Bueno, estas cosas muy provisorias que va diciendo Israel, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la relación que tiene con Dios, y aparte Israel va conociendo a Dios a partir de de su experiencia por medio de las bendiciones que Dios da, estas acciones salvíficas, y además por las disciplinas que ejerce el Dios de Israel sobre el pueblo. Va aprendiendo más del carácter de Dios, lo va haciendo de a poco, ¿no es cierto? Es esta revelación progresiva. A partir de que va creciendo este mensaje, cada vez el mensaje se va haciendo más entendible, más maduro, es un texto mucho más rico. No es lo mismo los primeros textos
que los últimos textos. Están más acabados los textos, ¿sí? Están más terminados. Aparte hay algo, en el proceso de revelación, ¿no es cierto? En este proceso de inspiración, Dios no solamente inspira a los creadores, al que escribe el texto, ¿no es cierto? Sino que inspira a los que revisan después el texto. Porque el texto de la Biblia fue reeditado muchísimas veces. Lo que es el Antiguo Testamento, había algo que se llamaba la Midrash, que era el tema de tomar un texto bíblico, traerlo, reapropiarse del texto y resignificarlo para el momento en el cual se estaba viviendo. No, eso es una moto ¿no? Una moto. ¿Está bien? Pasó por el Bien, qué oído que tengo, ¿no? ¿Se entiende? Claro, lo mismo hacen con las traducciones. Claro. ¿No? Cuando está, por ejemplo, del alemán, por ejemplo, el castellano lo tiene que tomar y Pero en el texto hebreo es mucho más completo, se ve el proceso. Porque ellos agarraban textos de otros autores de la Biblia, no es que estamos hablando de otros libros, van agarrando y se reapropian de ese texto y le dan una resignificancia para el día que ellos están viviendo. Bueno, Jesús también hizo lo mismo. Jesús hace lo mismo. ¿No es cierto? Tomaba textos del Antiguo Testamento y... Ahora vamos a eso, vamos a ¿qué escribió Israel? La segunda pregunta. La primera, ¿por qué? La primera, ¿por qué? La segunda, ¿Por qué escribió Israel? La segunda es ¿qué escribió Israel? ¿qué? Hay una revelación de Dios, porque existe una revelación que es propia de Dios, ¿no es cierto? Dios se está mostrando, pero lo que el hombre entiende no siempre es el mensaje acabado de lo que Dios quiere decir. Claro. Uno va entendiendo de a poco, ¿no es cierto? Y hay algo complejo en el proceso. Es muy complejo el proceso. No es lo que Dios quiere decir, a lo mejor empieza en Éxodo, pero después va teniendo un proceso más grande después con Josué. Esa acción salvífica de Dios se empieza a entender, a lo mejor con el Éxodo. Pero se termina recién esa noción de que Dios está salvando, ¿en dónde se termina de entender? En el Nuevo Testamento con Cristo. Y ni tampoco. O sea, se va entendiendo con el tiempo, ¿no es cierto? Porque la evolución del texto, desde que se empieza a escribir Marcos, por ejemplo, ¿no es cierto? Primer texto, o la carta a los Gálatas, que es, o Santiago. Ponele que es el primer texto que se escribe en la Biblia del Nuevo Testamento. Hasta que se cierra el canon, pasan 400 años. ¿Se entiende? O sea que... Y hasta los 400 años no hay noción ni de la Trinidad, no hay noción de nada. Todas esas cosas son producto de haber seguido evolucionando con el texto. No es que haya una nueva revelación, sino que se va completando porque yo voy entendiendo qué es lo que dice la Biblia. O trato de entender. Mañana a lo mejor hay un error y se corrige. Ese es el tema. Y es un proceso igual que se da en nuestra vida, ¿no? Sí, que claro. el Señor inició un proceso de salvación en nosotros. Somos salvos, pero continuamente nos está salvando, ¿no? Vos decís que salvando, siempre salvando. Como que está siempre, el hombre está siendo siempre. Yo creo que creo que no salvando, sino Él se está dando a conocer como hizo con los judíos. A nosotros, yo no lo conocía, pero de a poco con lo que Él me va haciendo, Él me va mostrando. Desde mi punto de vista, la salvación es un proceso. Claro, eso. Está bien. Desde mi punto de vista, desde tu punto de vista. Desde el punto de vista humano, la salvación es un proceso. Desde el punto de vista de Dios, es un evento. Ocurre una sola vez y para siempre. Sí, claro, tal cual. El sacrificio de Cristo, Perfecto. Es uno solo. antes de la creación del mundo, ya está. Claro, ya Dios Ya estaba nos salvó sacrificado. para Él. Para Ya estamos nosotros. salvados ahí. Claro.
está perfecto. Para él es un evento solamente, pero para nosotros es un proceso. Claro. Nosotros, por eso hay formas de ver Bueno, el que empezó la obra la terminará, ¿no? Dice en una parte. claro, pero Empezó la obra. pero es una forma también de explicarlo eso. Los apóstoles lo que tratan de hacer con sus cartas y todo es explicar cosas que ellos no entienden mucho tampoco, qué es lo que está pasando. No. Escribían acá lo que estaba sucediendo, pero no tenían mucha noción de lo que estaban pasando, o de lo que estaba ocurriendo ahí en el camino. Igual que los profetas. Claro, Claro. los profetas profetizaban un futuro que no era el de ellos tampoco. Claro, no. No. Como Juan cuando escribió Apocalipsis. Y tampoco, no entiendo. Nosotros decimos, aquel que es literalista de la Biblia y todo, y agarra y dice la Biblia, no, esto acá es así, y dice, porque vamos a estar en un mar de cristal. ¿Mar de cristal? No sé si es de mar de cristal. Lo que vio Juan, como la forma que él lo pudo explicar, era que había un mar de cristal. Claro, la Las manera puertas de- eran de perla. ¿Qué sabe si eran de perla? Él es la única forma que lo puede explicar. Claro, porque en ese momento Porque él lo que ve es eso. es lo conocido en ese momento. Es lo conocido por ahí- él. Ahora si lo ve, Si lo ve sería un otra rayo cosa. láser iba. Claro, para nosotros sería otra cosa a lo Claro. mejor.